Bienvenidos a la asignatura Derecho Colectivo del Trabajo, sesión 3 del programa de estudios en Licenciatura Derecho y Ciencias Jurídicas, de la Universidad Virtual del Estado de Michoacán. Concepto de empresa según la ley y la doctrina. La empresa se concibe no solo como una institución creada para generar un beneficio económico para el empresario, sino como una entidad de mayor alcance que genera fuentes de empleo y satisface las necesidades de los consumidores. Para que una empresa funcione correctamente y alcance sus metas económicas, se necesita una organización adecuada y el trabajo conjunto de sus componentes. Estos componentes incluyen al empresario, como dueño de los medios de producción, a los trabajadores, que ejecutan las labores para cumplir los fines de la organización, y a los consumidores, de quienes el empresario obtiene las ganancias a través de los productos o servicios generados. Dentro del derecho del trabajo, la empresa es reconocida como uno de los tres sujetos colectivos fundamentales. Etimológicamente, la palabra empresa proviene del latín imprehensa, que significa cogida o tomada. Doctrinalmente, se define como una unidad económica de producción o distribución de bienes o servicios. Sin embargo, su comprensión va más allá, entendiéndose también como una unidad económica y social. Una definición más detallada la describe como una unidad que combina tres elementos principales: el capital, o patrimonio, el trabajo y la gestión, con el objetivo de proporcionar los bienes y servicios que satisfacen las necesidades humanas. En este engranaje, el patrón y el trabajador son dos sujetos clave que, en conjunto, persiguen la finalidad de la empresa. La legislación mexicana, específicamente en el artículo 16 de la Ley Federal del Trabajo, establece una definición precisa. Para efectos de las normas laborales, se entiende por empresa la unidad económica de producción o distribución de bienes o servicios. Este mismo artículo distingue a la empresa del establecimiento, al definir a este último como la unidad técnica que como sucursal, agencia u otra forma semejante, sea parte integrante y contribuya a la realización de los fines de la empresa. De esta manera, el establecimiento, aunque colabora con los fines de la empresa, tiene una función más específica en la transformación o distribución de los bienes y servicios. La empresa es, por tanto, una organización integrada por elementos personales, materiales y administrativos. Algunos teóricos la consideran una institución compuesta por un grupo de trabajadores que deben estar organizados y actuar con cooperación y solidaridad, buscando un equilibrio con el empresario para alcanzar un fin común. La finalidad primordial de la empresa es dual. Por un lado, busca obtener una utilidad o ganancia satisfactoria y, por otro, debe proporcionar productos y servicios necesarios para el consumo. Para lograrlo, debe emplear diversas estrategias para llegar a los consumidores, quienes de esta forma también se convierten en una pieza clave para la consecución de los objetivos de la empresa. Elementos personales de la empresa. Los elementos personales de la empresa se definen como los sujetos que intervienen directamente en la realización de los objetivos de la organización. Estos actores fundamentales son los trabajadores y el empresario, quienes, a través de sus roles y la forma en que se organizan, determinan en gran medida el funcionamiento y éxito de la compañía. La correcta planificación, interacción y comunicación entre todos los individuos que contribuyen a los propósitos de la institución son esenciales para su desarrollo. Adicionalmente, aunque participan de manera indirecta, los consumidores también juegan un papel crucial, ya que sin ellos, la empresa no podría alcanzar plenamente sus fines económicos. El trabajador es una pieza central dentro de estos elementos. Según lo estipulado en el primer párrafo del artículo 8 de la Ley Federal del Trabajo, se le define como la persona física que presta a otra, física o moral, un trabajo personal subordinado, por el cual recibe un salario como remuneración. Los trabajadores son quienes ejecutan las distintas actividades encomendadas y contribuyen directamente a los fines de la organización a la que pertenecen. El texto destaca la importancia de una estructura interna que permita a los empleados tener aspiraciones de crecimiento dentro de la misma empresa. Además, se señala que existen diferentes tipos de trabajadores, clasificados según las actividades que realizan y su responsabilidad, tales como los trabajadores de base o planta, de confianza, pensionados, jubilados, independientes y al servicio del Estado. Por otra parte, se encuentra la figura del empresario, conceptualizado por la Real Academia Española como el titular propietario o directivo de una industria, negocio o empresa. El empresario es el empleador, el dueño del capital y de los medios de producción, quien organiza y dispone todo lo concerniente al trabajo dentro de sus instalaciones. Es importante destacar que el empresario no siempre está físicamente presente en la empresa, ya que puede delegar sus funciones en un representante que actúa en su nombre en la toma de decisiones.
A pesar de su rol jerárquico y su poder, derivado de ser quien cubre el aspecto financiero y paga los salarios, no debe abusar de esta posición frente a los trabajadores, quienes contribuyen de manera igualmente significativa a los fines para los que se constituyó la empresa. La interacción y organización de estos elementos personales son cruciales para el buen funcionamiento de la empresa. La relación entre el trabajador y el empresario da origen a un vínculo jurídico que establece derechos y obligaciones para ambos, salvo en el caso del trabajador independiente, quien establece sus propias condiciones. El equilibrio y la cooperación entre el empresario, quien aporta el capital y la dirección, y los trabajadores, quienes ejecutan las labores, son indispensables para poner en marcha la compañía y lograr los objetivos institucionales. Por lo tanto, la gestión de las personas dentro de la organización es un pilar fundamental para su estabilidad y crecimiento. Elementos materiales y administrativos de la empresa. Los elementos materiales de una empresa constituyen la base física y económica sobre la que se construye toda la operación. Estos se componen por el capital, el inmueble donde se ubica la empresa y todos los instrumentos necesarios tanto para su conformación inicial como para su funcionamiento continuo. Cada uno de estos componentes posee un valor económico tangible, lo que subraya la necesidad de contar no solo con una estructura financiera sólida, sino también con una estructura organizacional bien definida que permita su correcta gestión y aprovechamiento. La adecuada disposición de estos recursos materiales es el primer paso para que la empresa pueda iniciar sus actividades de producción o distribución de bienes y servicios. En paralelo a los elementos materiales, se encuentran los elementos administrativos, cuya función es lograr que la institución sea práctica y eficiente en su operación diaria. Estos elementos intangibles son cruciales y engloban funciones como el control, la coordinación, la organización, la planeación y una dirección adecuada. Para que la empresa tenga éxito, es primordial que sus objetivos sean claros desde el principio. La habilidad del empresario o de su representante para organizar estos aspectos resulta ser una de las competencias más importantes, ya que de ello dependen en gran medida el desarrollo y el éxito de la compañía. Esto también incluye la formulación de estrategias y la preparación de alternativas para enfrentar situaciones adversas o controversias que puedan perjudicar la realización de los trabajos. La función de los elementos materiales y administrativos es determinante cuando actúan en conjunto dentro de una empresa. Es a través de su correcta aplicación, constitución y funcionamiento coordinado que se puede alcanzar el objetivo establecido desde la fundación de la compañía. Esta sinergia permite medir la eficiencia de la operación en relación con las metas planteadas por el empresario, y así determinar el grado de eficacia alcanzado. Para lograrlo, es indispensable contar con un plan debidamente estructurado que no solo guíe hacia los objetivos, sino que también contemple posibles alternativas para no desvirtuar la finalidad de la institución en caso de presentarse una controversia. En conclusión, todos los elementos, tanto materiales como administrativos, son instrumentos indispensables mediante los cuales se pueden lograr los fines de la empresa. Sin embargo, el simple hecho de poseerlos no garantiza el éxito. Se necesita una correcta organización para que funcionen de manera efectiva. Aunque la finalidad principal de la empresa es conseguir beneficios económicos, siempre existe un riesgo económico inherente a su actividad. En este contexto, la planificación se revela como una parte fundamental para la obtención de dichos beneficios, pero se recalca que los trabajadores son igualmente esenciales, ya que sin su labor, la empresa simplemente no se podría poner en marcha. Diferencias del apartado A y B del artículo 123 constitucional. El artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece las bases para la regulación del trabajo en México, dividiéndose en dos apartados, el apartado A y el apartado B. Esta división obedece a la necesidad de distinguir entre los derechos y condiciones laborales de los trabajadores del sector privado, apartado A, y los del sector público, apartado B. Cada uno de estos apartados responde a lógicas distintas debido a las características propias de los sectores que regulan. El apartado A regula las relaciones laborales entre los trabajadores y los patrones del sector privado, como empresas, industrias y comercios. Es aplicado por la Ley Federal del Trabajo y contempla aspectos como la jornada laboral, el salario mínimo, las prestaciones de ley, la contratación colectiva, los sindicatos, los derechos de huelga, la seguridad social y las condiciones de trabajo en general. Además, establece mecanismos de conciliación y arbitraje a través de tribunales laborales autónomos que sustituyeron a las antiguas juntas de conciliación y arbitraje. En cambio, el apartado B regula las relaciones laborales entre los trabajadores del Estado y las instituciones públicas, como dependencias del gobierno federal, estatal y municipal. Este apartado está regulado por la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado.
Establece disposiciones especiales debido al carácter público de las funciones que desempeñan estos trabajadores. Por ejemplo, aunque también tienen derechos como estabilidad en el empleo, prestaciones y condiciones dignas de trabajo, no gozan de ciertas libertades como la huelga en sentido amplio, ya que esto afectaría el funcionamiento de los servicios públicos esenciales. Una diferencia sustancial entre ambos apartados es la forma en la que se organiza la representación sindical y los procesos de negociación colectiva. En el apartado A, los sindicatos tienen una mayor libertad de organización y negociación directa con los empleadores, mientras que en el apartado B existen sindicatos, pero estos deben sujetarse a normas administrativas más estrictas y a una estructura jerárquica dentro del gobierno. Las condiciones laborales en el sector público también están sujetas a presupuestos, normas de austeridad y planificación estatal. En resumen, aunque ambos apartados del artículo 123 tienen como finalidad proteger los derechos laborales y garantizar condiciones de trabajo dignas, su diferencia fundamental radica en el tipo de empleador que regulan, privado o público. Esto implica diferencias en la legislación aplicable, los procedimientos administrativos, los derechos colectivos y los mecanismos de solución de conflictos. Esta distinción es esencial para equilibrar los derechos de los trabajadores con el interés público en el caso del sector gubernamental y con la libertad de empresa en el caso del sector privado.